En el caso de los tipos de muestra que pueden utilizarse para diagnosticar SARS-CoV-2. Entonces, clásicamente, miren ustedes, es interesante la detección. Si es que uno hace broncofibroscopía y obtiene un lavado broncoalveolar que realmente está muy limitado y tiene sus indicaciones en específico, el VAL pues, te puede dar una detección, hasta un ratio de detección de 93%, el más alto. Pero en esputo, y sobre todo esto ya se discutía, como les dije en los primeros meses, puede llegar hasta 72%, el hisopado nasal hasta un 63%. Cuando uno combina hisopado nasal más hisopado faríngeo, puede tener un poco más de rendimiento en este caso, ¿no? El radio de detección aumenta de 63 a 70%, equipara lo que es un esputo. Muchas veces se menosprecia porque algunos dicen, no, el esputo no traduce lo que pasa en el tracto respiratorio inferior. Uno, si se pone a leer las guías de neumonía, va a encontrar estudios de validación de muestras de esputo como predictores de lo que está pasando microbiológicamente en el tracto respiratorio inferior. Y el cepillado bronquial y la biopsia, bueno, también 46%, y el hisopado faríngeo solo 32%. Entonces, las dos pruebas al alcance y lo más práctico sería emplear y validar acá sobre todo las muestras de esputo, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que son oligosintomáticos o no tienen muchas secreciones. Y esto, como les digo acá, por ejemplo, incluso se ha propuesto saliva para utilizarlo como un predictor, porque en pacientes que tienen COVID, ¿no? Hay un poco porcentaje de pacientes, sobre todo que tienen enfermedad leve y no producen tos, ¿no? Entonces solamente casi 30% de ellos producen tos, y los otros y los otros 70%, ¿qué es lo que pasa? En este estudio de Hong Kong, lo que vieron es que en pacientes que tenían media edad de 62.5 años, no todos hospitalizados, se utilizó estas muestras de saliva en el día 2 de estar hospitalizados. Y miren que las curvas pueden variar, ¿no?, en cuanto a la detección, pero hubo una buena correlación del resultado del SPUT, de la saliva, con el PCR, en este caso cuando también era positivo o negativo, y con el hisopado nasofaríngeo. Entonces por ahí miren que la detección en saliva, 91.7 tuvieron detección en saliva, ¿no? Entonces miren ustedes que son pruebas que realmente uno tiene que validar y trabajar a futuro en estudios para poder determinar su utilidad, pero ya se ha propuesto bastante esputo. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación también, recolectando muestras de pacientes e incluso saliva, ¿no?, para ver y validar este tipo de muestras. Entonces, este es un estudio que demuestra cuánto puede estar prolongado la detección de DNA, ¿no?, del SARS-CoV-2 en el caso de hisopados rectales o anales. Y miren ustedes que en este tipo de ensayos se vieron que el paciente tuvieron entre 5 y 35 días, ¿no? Es decir, el shedding viral puede estar prolongado. Lo hemos visto en pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, en pacientes pediátricos también hay bastante de estos tipos, ¿no? Y qué pasa también que hay pacientes que estuvieron con 2 PCR negativos, ¿no? Es decir, un RT-PCR. Para salir, por ejemplo, del aislamiento, un personal de salud, le hacemos 2 PCRs y los 2 PCR salen negativos, ¿no? Y pasada una semana se le vuelve a hacer y sale un PCR positivo. Esto en trabajadores de salud se ha estudiado, se ha reportado y es una tasa interesante. Habría que ver por qué están saliendo justamente estos PCRs negativos. Puede ser por mala toma de muestra o porque hubo alguna interferencia en el laboratorio, algo que se procesó mal. En los journals, esta es una publicación del JIT que fue interesante, donde ya se describían algunos casos de meningitis, encefalitis asociadas a SARS-CoV-2, ¿no? Entonces acá uno, si quiere validar una muestra de líquido cefalorraquídeo, tendría que ser principalmente una coordinación con el Instituto Nacional de Salud, pero vean que en estos estudios ya con específicamente alguna selección de primers específicos, sí se detecta presencia de SARS-CoV-2 en LCR. Entonces eso es muy importante. Vean ustedes que también puede tener esta validez, ¿no? No solamente eso, sino que ahora muchos, cuando salió este estudio, bueno, es una carta en realidad de investigación donde vio que en un grupo de pacientes varones, ¿no?, que tenían promedios de edad variables, ¿no?,
se vio y se detectó en 2 de 23 muestras en semen, ¿no? Entonces, por ahí alguno planteó la posibilidad de transmisión sexual de coronavirus, ¿no? Emulando lo que pasaba en Zika. Sin embargo, esto también, como le digo, tiene que ser validado en estudios prospectivos para ver realmente si tiene algún impacto, ¿no? Imagínense que sea de transmisión sexual, ya estaríamos hablando de una hecatombe, pues no estaríamos ya condicionando a otro tipo de medidas de protección adicionales. Puede ser que en alguno de ellos, solo uno de ellos tuvo presencia de enfermedad urogenital, y con lo cual podría verse alguna falso positivo o con alguna detección de otro tipo de partícula viral de otra afectación, ¿no? Entonces es importante, pero vean ustedes que ya hay este tipo de reportes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos cuál es la curva, ¿no? Este es el caso COVID-19 sintomático. Acá iniciamos los síntomas, se detecta el PCR, el hisopado nasofaringio, puedes también tener la detección, miren que en el esputo o el tracto respiratorio bajo, la detección de PCR puede ser hasta un poco más de días, por eso es importante ver esto. Y la detección de anticuerpos, usualmente con las dos curvas, ¿no? Como estamos viendo ya, aparece tanto en simultáneo IgG e IgM, y posteriormente va a haber una caída inicial de IgM, que también puede variar acorde al curso clínico del paciente. Puede estar así o pueden persistir los dos positivos en el tiempo, ¿no? Pero esta es la clásica curva y es lo que se esperaría, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces ya hemos reforzado este concepto. Y el contacto de COVID, pues usualmente puede elevar también los anticuerpos IgM, IgG, ¿no? De un caso positivo, los anticuerpos, ¿no? Más nos puede servir ahí del tipo cuantitativo, como hemos dicho, y con eso podemos valorar cómo vamos. Ok.